Esto dejar ahí. Ok, entonces antes que comencemos, ¿ustedes vieron con el profe arrastre de pérdidas, valor actual neto, regresión lineal? Porque vamos a aplicar eso en el caso de hoy día con el flujo de caja. Creo que sí, lo de la regresión lineal, lo otro no estoy seguro. Ya, vale. Bueno, vamos viendo si lo vieron. Si no, lo vamos a... Cualquier consulta lo vamos viendo. Entonces, mientras nos descargan, les voy leyendo. La compañía de la CNEW se dedica a la producción y ventas de artículos para trekking u otros deportes de alto rendimiento. Para el año 2020, los socios de la compañía afirman que habrá un alza en sus ventas por la gran atracción que tienen las personas en este tipo de deportes. Es por esto que la compañía está planificando adquirir una nueva planta productiva que les permitiría generar nuevos productos en menor tiempo y con mayor calidad. Para dicho proyecto, deberá comprar un equipo cuyo valor de compra es de 855 UFs, con una vida útil de 5 años y un valor residual de 256 UFs. Una maquinaria equivalente a un valor de 990 UFs y una vida útil de 7 años, y su valor residual correspondería al 24% del valor de compra. Para la utilización de la maquinaria, se deberá capacitar a los trabajadores por 48 horas. Dicha capacitación tendrá un valor de 100 UFs. La instalación de la maquinaria tendrá un costo de 22 UFs. Además, se debe adquirir una camioneta por un monto equivalente a 520 UFs, con un valor residual de 36 UFs y una vida útil de 3 años. Junto con los activos no corrientes anteriores, se deberá adquirir un terreno con un valor de compra de 4.000 UFs y construir un galpón por un valor de 3.500 UFs, con un valor residual equivalente al 35%, y su vida útil es de 9 años. Para solventar las operaciones del primer año, será necesario disponer del 54% de los costos variables y un 35% de los costos de administración. De acuerdo a su estudio de mercado y estudio técnico, los ingresos proyectados se muestran en la siguiente tabla: costo variable y costo fijo total. Respecto a los ingresos históricos de la compañía, son los siguientes. Tenemos los ingresos del 2013 al 2018. Por lo tanto, hoy tenemos que aplicar regresión lineal para ver cuáles son los ingresos futuros. Se ha definido la siguiente estructura de capital: apalancar con el Banco de Chile un monto equivalente al 32% de la inversión inicial. El banco cobrará una tasa de interés del 5,2% y el préstamo implica pagar 10 cuotas semestrales. Se colocarán 32.000 acciones. Cada una de ellas se vende a 0,080 UFs y se estima que se pagaría un dividendo de 0,0035 UFs por acción. Se colocarán 8 bonos, vendiéndose cada uno de ellos a 25 UFs. Cada bono pagaría un interés o cupón anual y tendría una vida útil de 4 años. Finalmente, se sabe que cada bono presenta un valor nominal de 36 UFs. La tasa de colocación del bono corresponde a un 4,5%. Por último, respecto a la información de mercado, se sabe que la rentabilidad de un depósito a plazo es de un 1,9%, la rentabilidad promedio del mercado accionario es de un 14%, y el riesgo asociado a la industria en la cual operaría la compañía es de un 3% bajo el riesgo de mercado, y la tasa de impuesto a las utilidades es de un 27%. Entonces se pide construir el flujo de caja, calcular si el proyecto genera pérdidas o ganancias, calcular el costo asociado al proyecto Like New según la estructura de financiamiento y determinar si es viable financieramente el proyecto. Entonces, pasamos a la estructura que les dejé en el aula virtual. Si tienen alguna duda, me dicen solamente. Mientras paso para acá con el flujo de caja. Entonces, un poco de zoom. Y voy a aprovechar al tiro de copiar
los costos fijos y variables. Y recuerden que en el año 0 no se coloca nada aquí arriba. Casi. Casi. Acá no. Casi. Acá no. Casi. Acá no. Acá no. Y acá no. Vale. Entonces, en este flujo de caja le vamos a añadir lo que viene siendo el arrastre de pérdidas, que sería nuevo dentro del flujo de caja. Todo lo demás viene siendo lo mismo. No se agrega ninguna otra casilla. Lo mismo que es la depreciación. El arrastre de pérdida es un egreso contable. Por lo tanto, se hace para bajar la base tributaria. Después vamos a ver cómo funciona. Si fijan, acá está en negativo y después pasa a ser positivo después de la utilidad de impuesto. Entonces, tenemos los costos fijos y variables y tenemos que sacar cuáles son los ingresos del año 2021 al 2025, siendo el año 2020 el año cero. Por lo tanto, vamos a generar una tablita aquí abajo que, veamos, me está diciendo que los ingresos son del 2013 al 2018. Por lo tanto, colocamos aquí año y colocamos acá ingresos. Y colocamos del 2013 2018, que es hasta donde me llegan mis datos proyectados, y colocamos los ingresos correspondientes. En el año 2013 tuvimos 910 UEFs. En el año 2014, 950. En el año 2015, 1050. En el año 2016, 1120. En el año 2017, 1215 UEFs. Y por último, en el año 2018 tuvimos 1352 UEFs. Por lo tanto, con estos datos vamos a hacer una regresión lineal para poder proyectar los ingresos que vamos a tener en 2021 al 2025. Entonces, nosotros vamos a tomar estos datos, por ahí, vamos a tomar estos datos y nos vamos a ir arriba a la pestaña de insertar y nos vamos a ir a la parte de los gráficos. Vamos a utilizar el gráfico de dispersión, la primera opción, y nos va a aparecer un gráfico como esto, que no me deja, no, ahí sí. Entonces, con este gráfico nosotros vamos a poder calcular fácilmente el A y B, que es lo que nosotros naturalmente calculábamos en la calculadora cuando hacemos regresión lineal. Pero esto es mucho más rápido porque el Excel lo entrega automáticamente cuáles son las variables que necesitamos. Entonces, basta con pinchar uno de estos puntitos con clic derecho y ponemos agregar línea de tendencia. Nos va a aparecer esta parte de aquí al lado y nos vamos a ir al final donde dice presentar ecuación en el gráfico. La cliqueamos y nos va a aparecer aquí la fórmula. Cerramos esta parte de acá. Y esto es para efecto que se vea un poco más. Lo voy a dejar en negrita y con un color rojo. Entonces, aquí tenemos nuestra regresión lineal representada gráficamente con nuestra fórmula. Por lo tanto, los próximos años nosotros vamos a comenzar a calcularlos con esa fórmula. Entonces colocamos 2019 en adelante hasta el 2025, que es hasta donde llega nuestro horizonte de evaluación. Y de aquí en adelante vamos a utilizar esta fórmula. Va a ser igual, paréntesis, el 87.857 multiplicado por X, que en este caso correspondería al año en el que estamos trabajando. Cerramos paréntesis y restamos los 175.977. Y nos va a quedar nuestros ingresos proyectados del año 2019 como regresión lineal. Entonces,
simplemente desplegamos hacia abajo y nos van a quedar todos nuestros ingresos proyectados. Por lo tanto, en este caso, vamos a tener que ir agregando los ingresos acá arriba desde el 2021 hacia adelante. Por lo tanto, en el año 2021 tuvimos 1.582 de ingresos. Simplemente para otras variaciones los vamos a copiar directamente. El año 2022, el año 2023, año 4 y el año 5, 1933 UFs. Entonces, ¿hay alguna duda con respecto al cálculo de la regresión lineal? ¿O está claro cómo se calcula? Bien, si tienen alguna consulta, solamente me dicen. Entonces, como ya tenemos los ingresos, los costos variables y los costos fijos, podemos pasar a hacer el cálculo eh, de la inversión inicial. Entonces, colocamos inversión inicial y empezamos a ver los activos no corrientes que tenemos para desarrollar este proyecto. Comenzamos con un equipo. El equipo tendría un costo de 855 UFs. Luego del equipo tendríamos que comprar una maquinaria. También tendríamos que hacer una capacitación para que puedan ocupar la maquinaria. Y además la instalación de la maquinaria. Instalación de la maquinaria. Donde la maquinaria tendría un valor de 990 UFs. La capacitación tendría un valor total de 100 UFs. Y la instalación, si no me equivoco, tiene un valor del 22 UFs. Luego de eso hay que comprar una camioneta o vehículo. La camioneta va a tener un monto equivalente a un 520 UFs. Vamos a tener que adquirir un terreno y un galpón. Terreno y un galpón. El terreno va a costar 4.000 UFs y el galpón 3.500 UFs. Y por último, tenemos que calcular el capital de trabajo. El capital de trabajo va a estar compuesto por el 54% de los costos variables y 35% de los costos de administración. Por lo tanto, del primer año. Por lo tanto, tendremos que tomar los costos variables de aquí y de acá. La siguiente fórmula. Los 780 UF que tenemos los costos variables, lo multiplicamos por el 54%. 0,54. Cerramos paréntesis y le sumamos los 260 UFs multiplicado por el 35% de los costos fijos. Aceptamos y nos da que los costos variables, o sea, el capital de trabajo necesario para este proyecto son 512 UFs. Entonces, calculamos la inversión inicial. Sumamos. Y nos queda que nuestra inversión inicial va a ser 10.499 UFs. Por lo tanto, copiamos este valor y lo colocamos en nuestro flujo de caja en valor negativo. Tenemos lista la inversión inicial, por lo tanto podríamos pasar a la estructura de financiamiento. Vamos a abrir una nueva pestaña y le vamos a colocar estructura de financiamiento. Estructura de financiamiento. Entonces, tenemos la estructura de financiamiento y estaría denotada por
Dice, primero, apalancar con el Banco Chile un monto equivalente al 32% de la inversión inicial. Por lo tanto, acá, estructura de financiamiento. Vamos a hacer un poco más de zoom. Ahí, estructura de financiamiento. En donde aquí vamos a poner la fuente de financiamiento. Fuente de financiamiento. El monto. El porcentaje, que sería el porcentaje de participación que tiene cada financiamiento. Y el costo asociado. Por lo tanto, aquí tendríamos que el préstamo, tendríamos la venta de bonos, venta de acciones y por último el aporte socios. Tendríamos estos 4 tipos de financiamientos que estos dos son externos y estos dos son internos. Y colocaríamos un total acá. Entonces, ahora vamos a calcular el de cada uno para después calcular el WACC. Entonces, ahora colocamos acá préstamo. Un poquito más abajo. Vamos a pegar aquí la inversión inicial. Vamos a dejar ahí para que no haya que estar copiando a cada rato. Entonces, en préstamo vamos a colocar el monto que corresponde al 32, si no me equivoco, 32% de la inversión. Entonces colocaríamos el 32% de este monto. Por lo tanto, el banco nos va a aportar 3.360 UFs. El número de cuotas serían 10 con periodo semestral, una tasa del 5,2 anual. Entonces sería un interés anual del 5,2 a 0,052. Y tendríamos que transformar la tasa semestral. Por lo tanto, colocaríamos el interés semestral. Y aplicaríamos la fórmula. 1 más la tasa, en este caso anual. Para transformarlo a semestral, simplemente tendríamos que, en este caso, achicar la tasa, reducir la tasa. Por lo tanto, la elevaríamos a 1/2, ya que hay 2 semestres en el año. Por lo tanto, sería a 1/2, menos 1. Con esa fórmula, hacemos la transformación y pasamos la tasa de interés a semestral. Nos quedaría una tasa de interés del 2,57%. Entonces, teniendo todos estos datos, hacemos el cálculo de la cuota. Con nuestra fórmula, insertar función, buscamos la función pago, le damos a aceptar, y en el cuadro donde nos pide la tasa, colocamos la tasa del interés semestral, que sería un 2,57%. En el número de periodos colocaríamos el número de cuotas que vamos a pagar, que en este caso serían 10. Colocamos 10. Y en el valor actual colocamos el monto que vamos a colocar en negativo, ya que vamos a ir disminuyendo estas cuotas mediante que vamos pagando. Por lo tanto, serían negativo los 3.360 UFs. Y el cálculo sería que vamos a pagar semestralmente 385 UFs aproximadamente. Por lo tanto, pasamos aquí al lado y construimos el cuadro de amortización. Número, cuota, interés, amortización y saldo. Entonces, del 0 al 10. Llegamos hasta la cuota 10.
Recuerden que la cuota cero no se coloca nada, solamente se coloca el monto del préstamo en el saldo. Y en las cuotas desde la 1 a la 10 colocamos la misma cuota. Recuerden que como estamos trabajando con UEFs, podemos ocupar decimales, no habría problema. Pero como estamos trabajando con Excel, igual los va a considerar automáticamente, así que no habría problema si le dejamos como gráficamente lo UEF o no. Yo lo dejo exacto porque igual toma en cuenta los decimales al momento de calcular. Así que lo dejo exacto. En los intereses, tomamos el saldo y lo multiplicamos por la tasa de interés que estamos ocupando para efectos de nuestro caso y colocamos el interés semestral. La mantenemos constante con F4 y simplemente lo dejamos ahí y desplegamos hacia abajo. En el cuadro de amortización, restamos la cuota por el interés y desplegamos hacia abajo. Y por último, el saldo lo restamos con la amortización siguiente y desplegamos hacia abajo. Y tenemos nuestro cuadro de amortización saldado, cuota cero. O sea, saldo cero, perdón. Tenemos listo el préstamo, por lo tanto tenemos una estructura una fuente de financiamiento listo. Entonces en el préstamo colocamos que nuestro monto va a ser igual a 3.360 UEFs. 1.360 UEFs. El porcentaje no lo vamos a calcular porque no sabemos de cuánto es. Bueno, sabemos, es un 32%, pero lo vamos a dejar por ahora ahí. ¿Y el costo asociado en este caso cuál sería? Están muy callados, así que les voy a empezar a ¿Los preguntar. intereses que voy a terminar pagando? No, tendríamos que colocar acá un porcentaje. Recuerden que les voy a colocar acá. Insertar. Estas dos partes tienen que estar representadas en porcentaje. Que esto va a ser el porcentaje de el monto que voy a ocupar. En este caso sería un 0,32, lo vamos a colocar igual al tiro. Y después vamos a ver cuánto abarca la venta de bonos, acciones y el aporte de los socios. Y el costo asociado sería como el costo de oportunidad de mi préstamo. En este caso, claro, estaríamos apuntando a los intereses, pero no en monto. Tendríamos que irnos al porcentaje. En ese sentido, ¿cuánto sería el costo asociado a pedir el préstamo? Si estamos hablando de intereses, ¿cuál sería el costo asociado? ¿Un 13%? ¿Por qué un 13%? O sea, yo saqué, debo reconocer que las clases del profe no estuve en la del viernes, pero me imagino que debe ser como el monto que solicité contra el monto que voy a terminar pagando. Y sacaría, como lo dijiste recién, en los intereses en porcentaje. Interesante, pero no. No, no, Creo no, que era el no, no. interés semestral. ¿Perdón? ¿Era el interés semestral? Casi, pero no. Cuando Eran nosotros construimos, claro, cuando nosotros construimos una estructura de financiamiento, independiente de la tasa que estemos pagando, en el tema de en este caso, amortización, siempre vamos a considerar el interés anual o el porcentaje anual. Por lo tanto, claro, en este caso sería el interés anual que vamos a pagar por nuestro préstamo. Y en el caso de que nosotros tuviésemos solamente el interés anual semestral y yo no le hubiese dado este monto, habría que calcularlo. Por lo tanto, para efectos de calcular la estructura de financiamiento. Pero en este caso, como lo tenemos, el interés anual correspondería al 5,2%. Que lo dejamos ahí para calcular después el WACC sea más bonito. ¿Quedó claro esa parte? ¿De qué interés se ocupa? Cuando nosotros estamos hablando de préstamo, vamos a ocupar el interés que me está cobrando el banco en términos de porcentaje. No consideramos el monto que vamos a terminar pagando, que eso es otra cosa. Vamos a tomar el interés anual que nos está cobrando el banco correspondiente al momento de pedir el préstamo.
Cuando nosotros vamos a calcular el tema de los bonos, que lo vamos a hacer enseguida, el costo asociado va a ser el interés, la tasa de colocación que nos va a imponer en cuanto a los bonos, que en este caso, para nuestro efecto, en nuestro caso sería un 4,5, la tasa de colocación. Y para efectos de acciones y aporte de socios, como los dos son internos, el costo asociado va a ser equivalente al costo de oportunidad que se calcula también con la fórmula del KPM, que lo vamos a hacer después cuando calculemos las acciones. Esos van a ser todos los costos asociados que tenemos por ahora. Así que vamos a pasar a los bonos para calcularlo. Acá colocamos, vamos a colocar venta de bonos, que esa es nuestra otra fuente de financiamiento. Y acá vamos a poner la cantidad de bonos que vamos a vender, que para nuestro caso van a ser 8 bonos. Vamos a vender 8 bonos. Y el precio por bono sería un 25 UF por bono. Por lo tanto, ingresos por bono, que va a ser lo que va a ir en el flujo de caja, va a ser la multiplicación de estos dos. Por lo tanto, multiplicamos 25 por 8. Y nos da que nuestros ingresos por bono van a ser 200 UFs. Por lo tanto, aquí tenemos otra fuente de financiamiento y lo colocamos acá. Entonces, aquí teníamos el ingreso por bonos, que esto va a ir en el flujo de caja en este apartado, en ingreso por venta de bonos. Lo colocamos al tiro. Y también tenemos que calcular el valor nominal o el valor carátula, como quieran llamarle, del bono, que va a ser el monto que debo devolver al momento de que se termine la vida útil de estos bonos. Por lo tanto, el valor nominal de mis bonos son de 36 UFs. Por lo tanto, el pago que voy a tener que hacer por valor total nominal va a ser la multiplicación del valor nominal, valor carátula, por la cantidad de bonos que tengo. Por lo tanto, yo al momento de que termine la vida útil de mi bono, de los bonos que puse en el mercado, va a ser de 288 UFs. Por lo tanto, va a ir en este apartado de acá, de evolución valor nominal de los bonos. Como dura 4 años, en el año 4, acá, se hace la evolución de los bonos. Entonces, tenemos listo el cálculo de los bonos. Tenemos listo con esto. Por lo tanto, acá tenemos esto. Y el costo asociado sería la tasa de colocación que me dan en el caso, la cual aquí dice que la tasa de colocación del bono corresponde a un 4,5%. Entonces tomamos acá la venta de bonos y 0,045. Esa sería la venta de bonos. Después pasamos a la venta de acciones. Colocamos venta de acciones más abajo. Venta de acciones. Y empezamos a notar, son similares los datos que vamos a colocar acá en cuanto a cantidad de acciones. Colocamos la cantidad de acciones, que en nuestro caso serían, vamos a colocar en el mercado 32.000 acciones. Y el precio por acción sería de 0,0080 UFs. 0,0080 UFs. Por lo tanto, el ingreso por acciones sería la multiplicación de estos dos. Los 32.000, la cantidad de acciones que vamos a colocar, por su precio. Que en este caso vamos a tener un ingreso de 256 UFs al momento de vender todas estas acciones. Y por último, también al momento de que nos adquieran las acciones, de que están invirtiendo en nuestra empresa por comprar acciones, tenemos que pagar dividendos. Y cada dividendo tiene un valor de, vamos al tiro, un dividendo de 0,0035 UF por acción. Por lo tanto, el dividendo por acción sería de un 0,0035 UFs. En donde los ingresos, o sea, los
egresos o dividendos totales a pagar, podemos poner aquí dividendos a pagar, sería la multiplicación de estos dos también. Los 32.000 por el dividendo, por acción. Por lo tanto, yo tendría que pagar cada año posterior a las utilidades, al cálculo de utilidades, y posterior al devengo de estas, tendría que pagar 112 UFs por año. Por lo tanto, aquí tendría el pago de dividendos, aquí, según lo que calculé acá arriba. Pero tenemos calculado los datos. Por lo tanto, tenemos el dato que nos sirve acá, que sería el 256 UFs. Por lo tanto, en venta de acciones vamos a tener este ingreso. Y nos quedaría simplemente ver cuánto es lo que aportan los socios. Por lo tanto, si nos vamos acá, vamos a copiar este dato, lo vamos a colocar en préstamo, y en ingreso por venta de acciones, vamos a colocar el ingreso por venta de acciones. Y podemos calcular al tiro este dato porque ya no vamos a ocupar nada más acá. Calculamos y nos queda que el flujo de caja nos va a quedar en el año 0, 6.683 UFs. Que este monto correspondería al aporte que van a tener que hacer los socios al momento de realizar la inversión, de echar a andar su proyecto. Por lo tanto, este mismo monto debería estar representado aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar Vamos a tomar la inversión inicial total y le vamos a restar el préstamo, le vamos a restar la venta de bonos y le vamos a restar la venta de acciones. Y nos va a quedar el mismo monto. Lo copiamos, lo pegamos acá, ahí, y acá simplemente sumamos. Y al sumar, nos queda que tenemos la inversión inicial, que sería el mismo monto que tenemos en todos lados, de 1.499 UFs. Por lo tanto, tenemos todos estos datos y podemos calcular el porcentaje de cada uno. Entonces, tomamos el préstamo y lo dividimos por el total, que sería la inversión inicial. Lo dejamos constante para no estar dividiendo a cada rato. Bajamos y nos quedaría esto. ¿En dónde? El préstamo abarcaría un 32% de nuestra estructura. La venta de bonos un 1,9%. La venta de acciones un 2,44% y los socios tendrían que aportar con un 63,66%. Por lo tanto, claramente se ve representado que los socios son los que más aportan. Entonces, ahora vamos a tomar el costo asociado, donde aquí nos falta calcular el CAE para ver cuánto es el WACC. Entonces ponemos aquí el costo de oportunidad. Colocamos acá el risk free, risk market, beta y el CAE. Colocamos acá. Y nuestro risk free estaba representado por un 1,9% por, esto es por un depósito a plazo. Un 1,9. 0,019. Nuestro risk market estaba por un 14%. Mercado accionario. 0,14. Por alguna razón está en porcentaje. 0,14. Y el beta está en un 3% bajo el riesgo de mercado. Por lo tanto, del 100%, estamos bajo un 3 en comparación a la industria, por lo tanto sería un 0,97. Y con estos datos simplemente calculamos qué pasó acá. Calculamos el costo de oportunidad. Entonces colocamos que RM, Risk Market, menos RF, Risk Free, multiplicado por beta, que sería el riesgo de la industria, sumado al libre de riesgo nuevamente.
y nos quedaría, lo vamos a bajar en porcentaje, nos quedaría que nuestro costo de oportunidad sería de un 13,64%. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se pueda para que echar a andar este proyecto, los socios de la compañía, los dueños de la compañía, van a exigir como mínimo una rentabilidad mínima del 13,64%. ¿Ok? Entonces tenemos este dato. Este dato lo vamos a ocupar en nuestra estructura de financiamiento acá. Va a estar representado por esto. Por lo tanto, con todos estos datos, nosotros vamos a pasar a calcular el WACC. Lo calculamos la semana pasada y explicamos su significado o qué representaba. Por lo tanto, vamos a calcularlo y luego de eso voy a pedirles que a uno de ustedes que me explique qué significaría el número que nos va a arrojar. Por lo tanto, recuerden que esto era básicamente multiplicar y sumar. Por lo tanto, tomamos la primera fuente de financiamiento, que sería el préstamo, el porcentaje, un 32%, multiplicado por su costo asociado, por un 0,052%. Sumamos y pasamos al siguiente fuente de financiamiento, que sería el bonos. 1,9 multiplicado por su costo asociado. Pasamos a la venta de acciones, su porcentaje multiplicado por su costo asociado, que sería el costo de oportunidad, más la última fuente de financiamiento, que sería el aporte de los socios, su porcentaje multiplicado por el costo asociado. Si se fijan, siempre cada fuente de financiamiento se multiplica el porcentaje por el costo asociado y se va sumando cada fuente de financiamiento. Por lo tanto, una vez los hayamos agregado todos, simplemente damos Enter y nos va a dar nuestro WACC, que lo vamos a dejar en porcentaje para que quede un poco más representativo. Ahí. Y nos da que nuestro WACC es un 10,76%. Por lo tanto, igual que la ayudantía pasada, ¿qué significa este dato, este número, el 10,76%? ¿Y por qué es más bajo que mi 13,64%, que es mi costo de oportunidad? Es simple, no se compliquen con palabras técnicas ni nada. Primero, ¿qué significaría mi WACC? 10,76%. El costo de tu inversión. Ya el costo de la inversión puede ser. ¿Qué más? ¿Se le ocurre algo más? ¿Qué tiene de diferente el WACC con el costo de oportunidad? Porque van apuntando hacia lo mismo, pero están diciendo algo, tienen un detalle que los hace diferente. Uno de la inversión y el otro de la entidad bancaria. Ya. Entonces, podríamos decir que nuestro costo de oportunidad solamente incurre en la inversión que realizan los socios de la empresa, de la compañía. Y cuando estamos hablando de WACC, es el costo de oportunidad, la rentabilidad mínima que yo le estoy exigiendo a mi proyecto, pero tomando en cuenta las distintas fuentes de financiamiento por las que yo puedo optar. En este caso sería nuestro préstamo bancario, nuestra venta de bonos, la venta de acciones y el aporte de los socios. Por lo tanto, esa es la diferencia que tienen conceptualmente los dos. Los dos van apuntando hacia un costo de oportunidad, la rentabilidad mínima exigida que yo le voy a exigir a mi proyecto. En el caso del WACC estaríamos tomando en cuenta las distintas fuentes de financiamiento que vamos a tomar. En esa línea, ¿por qué entonces mi WACC es más bajo? ¿Por qué cuando tomo esta fuente de financiamiento pido una rentabilidad más baja? ¿Se les ocurre? ¿Por qué puede ser? Así como una locura que se me acaba de ocurrir, Dale es nomás. porque está pasando el riesgo a otros. Perfecto. Por eso. Estamos diversificando el riesgo. Estoy incurriendo en menos aporte. En vez de yo incurrir con toda la inversión, en vez de que yo tenga que poner 10.499 UFs,
Ya no estoy colocando ese total, estoy colocando 6.683 UF, que sigue siendo un monto alto, todo dependiendo del perfil de los socios, pero sigue siendo un porcentaje mayor a las otras fuentes, pero estoy diversificando el riesgo. ¿Por qué? Porque incurro en menos aporte. Ahora el banco me está dando un préstamo de 3.360 UF. Estoy vendiendo bonos y me va a llegar un ingreso de 200, y estoy vendiendo acciones y me está llegando un ingreso de 256 UF. Por lo tanto, estoy diversificando el riesgo. Entonces, al diversificar el riesgo, ¿qué pasa? Yo pido menos rentabilidad por esta inversión. ¿Por qué? Porque estoy incurriendo en menos dinero al que yo colocar a esta inversión o a este proyecto que van a hacer los socios. Por lo tanto, es de ahí porque el WACC se le pide menos rentabilidad que al costo de oportunidad, que si solamente los socios estuviesen incurriendo en un riesgo en la inversión. ¿Ya? Hasta aquí, que ya hemos visto inversión inicial y la estructura de financiamiento por la cual optaron los socios de la compañía. ¿Tienen alguna duda? ¿O vamos bien? No, vamos bien. Vamos bien. Entonces pasemos, antes de llenar de una, el flujo de caja lo vamos a llenar de una, pasemos a lo que son las depreciaciones. ¿Vale? Tenemos todo listo esto. Pasemos a lo que son las depreciaciones. Depreciación. Por lo tanto, en la depreciación, como siempre, vamos a colocar los activos no corrientes por los que estamos incurriendo. Vamos a colocar su valor de compra, su valor residual, su vida útil. Voy a agrandar un poco porque hasta yo veo poco. Ahí. Su vida útil, la depreciación lineal, el tiempo de ocupación, el tiempo que se ocupó este activo no corriente, la depreciación acumulada, y por último el valor libro, que va a ser el que vamos a ocupar al momento de calcular ¿cómo se llama? Nuestro valor desecho del proyecto. Entonces tenemos listo esto y vemos, tenemos un equipo, tenemos una maquinaria, tenemos una camioneta, tenemos un galpón, ahí sí, y un terreno. Teniendo todos estos activos fijos, activos no corrientes, vamos a calcular sus depreciaciones, llegando al valor libro. Entonces, en cuanto al equipo, este costó 855 UFs. Por lo tanto, colocamos acá su ahí, y colocamos acá su valor de compra. Y vemos cuál es su valor residual. En el caso nos diría que el equipo tiene un valor de 855 UFs con una vida útil de 5 años. Colocamos acá vida útil de 5 años. Y con un valor residual de 256 UFs. Me lo da al tiro, 256 UFs. Por lo tanto, para calcular la depreciación lineal, solamente restamos el valor de compra de nuestro activo no corriente, le restamos el valor residual correspondiente, cerramos paréntesis y lo dividimos por su vida útil. Y nos va a quedar que lo vamos a dejar para efecto de esto. No, lo vamos a dejar sin decimales. Por lo tanto, depreciamos linealmente cada año el equipo por 120 UFs. El tiempo de ocupación va a ser el tiempo máximo que vamos a ocupar este activo no corriente, teniendo en cuenta nuestra estructura de evaluación, o sea, nuestro flujo de caja, que es a 5 años. Por lo tanto, me va a alcanzar justo para ocupar este equipo. Entonces, tenemos ocupación 5 años y la depreciación acumulada va a ser igual a la depreciación lineal multiplicado por el tiempo que alcanzamos o que se ocupó este activo no corriente. Como su vida útil es de 5 años y nuestra frontera de evaluación va a ser de 5 años, alcanzamos a ocupar el equipo 5 años, lo multiplicamos por 5. Y nos queda que nuestra depreciación acumulada es de 599.
Y por último, valor libro simplemente va a estar denotado por el valor de compra del activo no corriente, en este caso el equipo. Le restamos la depreciación acumulada. Y nos queda nuestro valor libro. Y así con cada activo no corriente. Entonces, pasamos a la maquinaria. La maquinaria va a ser, vamos a colocar estos somos porque esto incurre en varios gastos. La maquinaria está su precio de compra, está la capacitación que tenemos que hacerle para que pueda ocupar la maquinaria el personal y la instalación para que se pueda ocupar debidamente este activo no corriente. Por lo tanto, estos tres precios los vamos a ocupar al momento de colocarle un precio a nuestra maquinaria, de que para que se pueda ocupar de manera normal, de manera eficiente, tenemos que incurrir en una capacitación y en una instalación. Por lo tanto, eso se le agrega a su valor de compra. Por lo tanto, nuestra maquinaria va a costar 1.112 UFs, en donde va a tener una vida útil de 7 años y un valor residual correspondiente al 24%. 7 años y una vida útil, o sea, un valor residual de 0,24. Por lo tanto, el valor residual va a ser de 267 UFs. Simplemente vamos a desplegar hasta abajo. Tiempo de ocupación, como su vida útil es de 7 años, excede nuestra frontera de evaluación, por lo tanto le alcanzamos a ocupar 5 años. Misma cosa acá, desplegamos hacia abajo, quitamos los decimales. Y el valor libro, mismo caso. Por lo tanto, al momento de calcular el valor libro de nuestra maquinaria, nos queda que es de 508 UFs. Pasamos a la camioneta. Nuestra camioneta tiene un valor de 520 UFs. Pasamos acá de 520 UFs. Vamos a ver la vida útil de la camioneta va a ser de 3 años y un valor residual de 36 UFs. 36 UFs. Por lo tanto, nuestra camioneta, como tiene 3 años de utilización, de vida útil, solamente la alcanzamos a ocupar 3 años y lo dejamos así. Cuando el profe les enseñe lo que es la reinversión, ahí vamos a ver un poco más a detalle qué se hace con esa camioneta, que naturalmente se vende. Pero por ahora lo dejamos ahí. Entonces, nuestro valor libro de la camioneta va a ser de 36 UFs. Y por último, el galpón, que tiene un valor de 3.500 UFs, si no me equivoco. 3.500 UFs. Tenía una vida útil de 9 años. Una vida útil de 9 años. Y su valor residual es de 35% del valor de compra. Por un 0,35. Por lo tanto, como tiene 9 años de vida útil, solamente se alcanza a ocupar 5 años, que es el de nuestra frontera de evaluación. Vamos a decimale a estos dos y nos queda que su valor libro es de 2.236 UFs. Y por último, en el caso del terreno, como ya le ha explicado el profe y yo también, el terreno no se deprecia. Por lo tanto, dejamos todo esto en 0 y el valor libro sería igual a el valor de compra. Por lo tanto, aquí ya tendríamos listo nuestro terreno, o sea, perdón, nuestra depreciación de cada activo no corriente. Y podríamos pasar a calcularlo para ver cuánto se va a depreciar en total en todos los activos no corrientes por año. Colocamos depreciación nuevamente, activo no corriente. Colocamos todos los activos que vamos a depreciar realmente. No, listo, ahí sí. No incluimos el terreno porque no lo depreciamos. Y acá colocamos el año 1, año 2, hasta llegar al año 5, que es aquí. Por lo tanto, acá al último colocamos total, para saber el total que vamos a depreciar. Y en equipo
vamos a depreciar por 5 años 120 UFs. Por lo tanto, lo colocamos. En la maquinaria vamos a depreciar 5 años también, 121 UFs. Lo pegamos. En cuanto a la camioneta, vamos a depreciar por 3 años 161 UFs por 3 años. Y el resto de años no hay depreciación, de que no hay más camioneta. En el galpón vamos a depreciar 253 UFs por 5 años también, ya que tiene una vida útil de 9 años. Y ahora solamente nos queda sumar. Por lo tanto, del año 1 al año 3 vamos a depreciar anualmente 655 UFs. Y del año 4 y año 5 vamos a depreciar 493 UFs. Entonces, ya tenemos todo listo. Nos falta un pequeño detalle que sería el valor desecho. Y colocamos todos nuestros activos no corrientes con sus respectivos valores libros y un total. Y vamos a hacer el autosuma. Y nos quedaría que nuestro valor desecho es de 7036 UFs. Hace tiempo no les pregunto qué significa ese valor, así que les pregunto. ¿Qué significarían los 7036 UF para los socios de la compañía? Que si cuando se acaban los 5 años y yo quisiera Ujú. vender el proyecto, ese es el valor en que yo lo debería vender. Debería vender. Ok. Contemplando los activos no corrientes que tengo en la compañía. Bien. Bien. Por lo tanto, pasamos al tiro este valor para que después no se nos olviden. Acá, valor desecho. Lo colocamos en el último año. 7036 UF. Entonces, teniendo todos los cálculos correspondientes listos, pasamos a llenar el flujo de caja. Primero tenemos la depreciación. Por lo tanto, pasamos al tiro a colocar la depreciación del año 1 al año 5. Copiamos. La colocamos acá en positivo. Recuerden que esto es un egreso contable. Y acá tiene que ir en negativo. Por lo tanto, esto va a ir en negativo. 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 Negativo y negativo. Entonces, vamos a dejarlo en general. Ahí. Tenemos la depreciación lista. Y vamos a ver el interés por préstamo. Vamos a nuestra estructura de financiamiento, al apartado de bonos, o sea, de préstamos, perdón. Y acá tenemos el cuadrado de amortización. Como nuestras cuotas, los periodos de pago eran semestrales, tenemos que ir tomando de 2 en 2. Por lo tanto, para hacerlo un poco más simpático, vamos a tomar el año 1, tomamos el autosuma y tomamos las dos primeras cuotas. Después vamos al año 2, autosuma, y tomamos las 3 y 4, año 3, autosuma, 5 y 6, año 4, autosuma, 7, 8, y en año 5 las últimas dos cuotas correspondientes, que sería la 9 y 10. Recuerden que esto debe ir en negativo, por menos 1. Menos 1, por menos 1, por menos 1 y por menos 1. Entonces, teniendo estos datos, podemos calcular nuestra utilidad ante impuesto. Esto lo vamos a dejar para después de este cálculo. Sumamos en autosuma este dato y desplegamos hacia el lado.
Entonces, acá, en el primer dato, tenemos que calcular el impuesto ahora. Por lo tanto, el impuesto a la utilidad sería multiplicar este por el 27%, que sería nuestro impuesto a las utilidades. Lo multiplico por menos 1 para que quede negativo. Entonces, tendremos que pagar 140, 182, 268, 303 de impuesto a las utilidades. ¿Están bien los cálculos? ¿O hay alguno que esté erróneo? Es que no debiésemos pagar impuestos en el año 1, porque nos dio negativo la utilidad. Perfecto. No tenemos que pagar utilidad del año 1 porque nos dio negativo, tenemos pérdidas. Por lo tanto, este año que tenemos pérdidas, vamos a utilizar una herramienta maravillosa que tienen las empresas que se llama arrastre de pérdida. Entonces, vamos a sumar aquí. Perdón, vamos a sumar acá. Acá está. Se me corrieron las. Estos dos. Suma. Y los vamos a correr hacia el lado. Esto tiene que ir. No. Vamos a colocar en rojo, que es negativo. Que en rojo. En rojo. Entonces, vemos que tenemos una utilidad después de impuestos de aquí negativo, ya que aquí no se pagan impuestos, y todo esto es positivo. Por lo tanto, ¿qué hacen las empresas? Para poder pagar menos intereses, menos impuestos el próximo año, vamos a arrastrar nuestra pérdida. Por lo tanto, la pérdida que tuvimos el año 1, la vamos a arrastrar para el año 2. Por lo tanto, vamos a agregar acá este valor. Aquí. Ahí. Entonces arrastramos. Pero, como es para efectos de rebajar la base tributaria, o sea, rebajar impuestos, va a ser un egreso contable. Por lo tanto, lo que acá está restando, acá abajo pasa sumando. Por lo tanto, este pasa acá positivo. ¿Vale? ¿Se entiende el arrastre de pérdida? No tiene más ciencia que eso. Simplemente del año anterior pasamos el arrastre de pérdida al año siguiente. Y independiente que acá hayamos hecho un arrastre de pérdida, acá seguimos positivo, por lo tanto vamos bien. ¿Se entiende la lógica del arrastre de pérdida de para qué lo usamos? Sí. Ya, entonces. Como el otro año no tenemos nada de arrastre de pérdida, porque no hay utilidad negativa, o sea, no hay pérdida, no hay pérdidas, lo dejamos tal cual. En inversión inicial no tenemos nada, no hay nada, no se piden más préstamos y pasamos a la amortización. En la amortización, mismo caso que hicimos con los intereses por préstamo, pasamos la autosuma, estructura de financiamiento, tomamos los dos primeros. Después el año 3 y 4, después el 5 y 6, tomamos el 7 y 8, 7, 8, y por último las últimas dos cuotas, que sería la 9 y la cuota 10. Y todo esto tiene que ir en negativo, por menos 1, por menos 1, por menos 1, menos 1 y menos 1. Entonces acá tenemos la amortización. En ingreso por venta de bonos no se vendieron más bonos dentro de lo que fue nuestra frontera de evaluación, por lo tanto todo en cero. La devolución de la valor carátula del bono, la vida útil de este bono era de 4 años, si no me equivoco. Con una vida útil de 4 años, hizo valor nominal de 36 UF por bono. Por lo tanto, nos vamos acá a nuestra estructura de financiamiento. A la Tendríamos que parte hacer de los 288 por los 4 años, ¿no? O sea, año a año. No ¿No? año a año. Ya que vendí los bonos y estos bonos tenían una vida útil de 4 años. Por lo ¿Ya? tanto, yo pago el valor total nominal de los bonos
el año 4, cuando se termina la vida útil de mi bono, de la venta del bono. Ya. Por lo tanto, los 288 los paso al año que se termina la vida útil. Por lo tanto, como duran 4 años su vida útil, pasa perdón, ahí sí, a pagarse este valor nominal el año 4, en negativo, porque estoy haciendo un ingreso de dinero. No hay más ingreso por venta de acciones, ya que no se vendieron más acciones dentro de lo que fue la frontera de evaluación. Y acá pasamos al pago de dividendos, que era lo que yo le explicaba, que eran los ingresos que tenían los socios por comprar acciones dentro de mi compañía. Como el año 0 no tengo ventas, no hay utilidades, no hay nada vengado, aquí yo no tengo dividendos. ¿Qué pasa al año 1? ¿Debería o no debería pagar dividendos? Yo diría que no, porque tiene pérdida. Exacto, tiene pérdidas. Por lo tanto, no hay que pagar dividendos. Lo siento mucho, accionistas, no se pagan dividendos. Y los próximos 3 años, cuando tenemos nuestras utilidades correspondientes de vengadas por cada año, pagamos dividendos. Que estos dividendos corresponden a 112 UFs en total. Por lo tanto, acá colocamos 112 UFs en negativo. Y la recuperación del capital de trabajo al final de mi frontera de evaluación, que sería el KT, capital de trabajo, por 512 UFs. Y el valor desecho del proyecto, chao, 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 chao. Ahí está. Por lo tanto, ahora estamos en condiciones de calcular los flujos de caja. Autosuma, tomamos de utilidad después de impuesto hasta valor desecho y calculamos. Y desplegamos hacia el lado. Disculpa, ¿podéis bajar un poquito el Excel que justo me tapa la barra del Teams con la... Ahí, Ah, sí, gracias. sin problema. Entonces, tenemos acá nuestros flujos de caja, donde nos dicen que este es el aporte de los socios, me da negativo, año 0. El año 1 tengo flujos negativos, tengo pérdidas por 228 Fs, y luego tengo ganancias que van fluctuando. Y por último tengo el año 5, que tengo 8007 UF de ganancia. Tengo los flujos de caja en donde yo podría decir si me conviene o no. Pero el profe me dijo que ustedes ya empezaron a implementar lo que es el valor actual neto, que es una herramienta para verificar si yo tengo pérdidas o tengo ganancias al realizar mi proyecto. O sea, los flujos proyectados que tengo acá, estos de aquí, los traigo al presente y voy a ver si me da positivo, o sea, si tengo ganancias o tengo pérdida. En ese sentido, vamos a hacer el cálculo del valor actual neto. Por lo tanto, lo vamos a hacer acá un poquito más abajo. Lo vamos a hacer acá abajo. Y vamos a colocar VAN, que significa valor actual neto. Por ahí. En este vamos a colocar el flujo 1, flujo 2, hasta llegar al flujo 5. Flujo 5. Y acá vamos a colocar el flujo 0. Después les voy a explicar por qué. Entonces, del flujo 1 al flujo 5 vamos a copiar nuestros flujos totales, los finales, acá. Los copiamos y los pegamos acá. Y lo dejamos con... Vamos a agrandar un poquito más para que sea mejor. Ahí. Acá. Y combinar el central, ya. Entonces, acá tengo los flujos del año 1 al 5. Esto lo tengo que dividir por una fórmula que les voy a dar, que va a ser con el WACC. Va a ser, se voy a anotar acá. Va a ser el WACC 1 más el WACC que calculamos anteriormente, elevado
al flujo en el que estamos trabajando, elevado a n la vamos a colocar. Por lo tanto, pensando en esta fórmula, sería que vamos a ir a la estructura de financiamiento, vamos a copiar nuestro dato de WACC, lo vamos a dejar acá abajo, no, acá no, lo vamos a dejar donde no molesta acá. Acá. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? En el año 1, flujo 1, vamos a tomar paréntesis 1 más el... ¿Qué pasó? ¿Qué no te gustó? 1 más el WACC elevado a 1 porque estamos en el flujo número 1. Y esto lo vamos a mantener constante para no tener que copiarlo cada rato. Y me va a decir que vamos a dejar esto con 4 decimales. Ahí. Mi denominador en este caso va a ser de 1,1076. Y desplegamos hacia el lado, hasta el flujo 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por cada flujo vamos a ir cambiando el elevado. En el flujo 2 vamos a elevar a 2. En el flujo 3 vamos a elevar a 3. En el flujo 4 vamos a elevar a 4. Y en el flujo 5 vamos a elevar a 5. Tenemos todo esto listo. Por lo tanto, simplemente nos queda dividir. Entonces vamos a tomar el flujo 1, la cantidad que me ha ido en el flujo de caja, acá, menos 228, en este caso del flujo 1, y lo vamos a dividir por el denominador, que en este caso sería el 1,1076. Y me da menos 206. Y despliego hasta el flujo 5. Y acá tengo los flujos traídos al presente. Entonces, yo debería sumar todos estos flujos para saber si yo tengo pérdidas o tengo ganancias. Pero para tener algo totalmente representativo, ¿qué voy a hacer? Adicionalmente, acá donde dice flujo 0, acá no, voy a colocar mi flujo del año 0. Acá. Y voy a colocar acá abajito, voy a escribir van, autosuma, y voy a considerar todos los flujos del 1, 2, 3, 4 y 5 y el flujo 0. Si estuviésemos trabajando en un cuaderno, tendríamos que, y con calculadora tenemos que colocar este más este más este más este, menos el flujo 1 porque es negativo y menos el flujo 0. Y me da el van menos 1362. Entonces, ahora les pregunto yo a ustedes, ¿alcanzaron a ver algo? Primero que todo, ¿alcanzaron a ver algo con el profe Segovia, algo del van? Somos dos los que estamos aquí, Sí, no pero yo importa. te digo que yo no entré a la clase del viernes, ¿Ya? entonces no tengo idea si lo vieron o no, pero te voy siguiendo, o sea, voy entendiendo todo Que yo contigo. recuerde no lo vimos. No Te lo vieron, mentiría, ya. ¿sí o no? Bueno, Pero dale nomás. te pregunto porque el profe en un correo me escribió que solamente lo vieron como cálculo, pero de repente puede haberse dado que el profe lo conversó un poquito con usted. De todas formas, se los voy a conversar en caso de que tuviesen alguna clase con el profe y les pregunto, ustedes dicen que no lo vieron, para que lo explique nuevamente, ¿ya? Por todo este tema que estamos teniendo del par y todo esto, ¿ya? Porque no queremos que perjudicar a nuestros compañeros. Entonces, el van va a ser los flujos que tenemos futuros calculados anteriormente acá arriba, los vamos a traer al presente. Y con esto vamos a verificar, vamos a calcular si nosotros tenemos pérdidas o ganancias. ¿Qué pasa? Que acá nosotros tenemos pérdidas. O sea, básicamente me están diciendo que el van, al calcularlo, al terminar la frontera de evaluación, el año 5, yo voy a tener pérdidas por un valor de 1362 UFs. ¿Qué quiere decir ese valor? Que voy a tener pérdidas por ese monto y además ni siquiera conseguí recuperar la inversión realizada por los socios. O sea, perdí ese valor y no recuperé la inversión. Esa es la utilidad del van.
Por lo tanto, si yo les dijera, yo soy el dueño de la compañía Like New y tengo un analista financiero que me calculó todo esto, pero no me quedé tranquilo porque soy indeciso y los contrato a ustedes para que me digan, para que me den su opinión, como ustedes analistas financieros profesionales. Y les digo, mira, el analista financiero me calculó todo esto y ustedes también lo calcularon y les dio lo mismo. Y quiero que me digan si me conviene o no me conviene colocar una nueva planta productiva para mi compañía que se ocupa de fabricar artículos de trekking y la venta de ellos también. Entonces, ¿ustedes qué me dirían? ¿Hago o no hago el proyecto? Yo le diría que no. O sea, sin saber qué significa más de lo que tú me has dicho, yo le diría que no porque le va a dar negativo, va a dar pérdida. Si lo llevo a la actualidad. ¿Ven? Eso es. No. O sea, claro, ahí estamos hablando como un lenguaje un poco más simple. Todavía no logramos optar por el tecnicismo, porque estamos recién aprendiendo esto, es obvio. Pero es eso, me está dando negativo. Traje mi flujo al presente y me está dando negativo. Y ni siquiera recuperé mi inversión. Por lo tanto, aquí no me conviene. Me están diciendo, oye, sabes que estás haciendo un proyecto, te dio negativo, no te conviene. Invierte la plata en otro proyecto, mete al banco, etcétera. Invierte en otras cosas. O sea, el BAN va a ser mi cálculo que me va a decir si lo hago o no lo hago, más que ver el flujo de caja, sí, porque si yo lo veo es como, oh, qué bonito, el último año voy a tener 8.000 UF, pero si hago el BAN es como, eh, voy a terminar perdiendo. Ese sería mi cálculo para saber, ¿lo Exacto, hago o no lo hago? el predominante. Ya, Porque este me bacán. está diciendo si tengo ganancia o pérdida. De todas formas, no tomes así como, no lo tomes así como, ya no me sirve de nada el flujo de cajas. No lo tomemos así. Pero Ujú, sí no, no. predomina porque, claro, estoy trayendo mis flujos de caja, los flujos finales que tengo acá, que los saqué de aquí, de mi flujo de caja. Los traje al presente y me está diciendo que tengo pérdidas. Por lo tanto, de todos estos valores, me está dando pérdidas. Por lo tanto, claro, tendría un predominio el BAN para decirme un dato concreto. Entonces, en este caso, me daría 1362. Por lo tanto, ahí tenemos un análisis. Ahora, aprovechando que estamos viendo el BAN, veamos otro análisis. Hagamos suposiciones. ¿Qué me dirían ustedes si me da? Bueno, eso es un cero. Me da cero. ¿Qué me dirían ustedes si mi BAN me da cero? O sea, lo único lo que se me viene es como estar recuperando la plata. Ni ganaste ni perdiste. Pero no le sabía decir cómo hace el proyecto o no hace el proyecto. O Perfecto. recomendar. Eso me estáis diciendo. O sea, eso me está diciendo. Recuperaste tu plata. Nada más. O sea, dejemos de pensar como analista financiero y busquemos en el caso de que nosotros somos los inversionistas. Si yo te ofrezco un proyecto que vas a tener que incurrir no solamente en dinero, sino que en tiempo, y no en menor son 5 años, y yo te digo, hagamos un proyecto a 5 años, muy bonito el proyecto y todo, pero el momento de llegar al quinto año tú te das cuenta de que solamente recuperaste tu plata. O sea, lo que tú invertiste en 5 años, tú solamente recuperaste tu plata. Invertiría, ¿no? No, prefiero No, buscar po, otro proyecto e invertir que me dé ganancia. claro. Entonces, ese pensamiento tenemos que llevarlo al análisis financiero con un análisis un poco más técnico, un lenguaje un poco más técnico. Siempre tenemos que ponernos en todos los lugares, pensando. Y vamos a colocarlo en últimos en dos lugares más, antes de terminar la clase, para liberarlos. Me da un ban de 5 UFs. ¿Lo hacen? Tendría que verlo con mi costo de oportunidad, pues cuánto es lo que yo le quiero pedir al proyecto. Claro, tendría que verlo con eso. Pero, viendo que le estoy solicitando, tomémoslo con el WAC, porque estamos calculando con WAC. Le estoy solicitando un 10,76% de una inversión de 10.400, de 10.500 UF, que si lo multiplicamos por 28.000, que alrededor del precio que está la UF, es harta plata.
Ya, pero igual si son 5 UF, el 10% de las 10.000 son 1.000 y algo, no me da. Entonces le diría, yo no lo haría. Claro. La pensaría mucho para ganar 5F. Prefiero no hacerlo. La pensaría. Y por último, caso contrario de nuestro resultado de acá. Toma este resultado para no carnearnos tanto. Cambia la cosa. Me estaría diciendo acá que al traer mis flujos de caja proyectados al presente, estoy recuperando mi inversión y además estoy ganando 1.362 UFs. Por ahí Y eso estaría mejor la cosa. estaría sobre mi WAC en este caso. Al ojo. Habría que calcularlo, claro, habría que calcularlo, pero claro, al ojo. Habría que calcularlo, pero claro. Pero de todas formas es un panorama mucho mejor, porque estoy recuperando mi inversión de las 6.683 UFs y Estoy estoy ganando. ganando esa cantidad. Por lo tanto, ahí sería un panorama mucho mejor. Pero en general, este es el sentido, o sea, esta es la utilidad que se le da al VAN, al valor actual neto. ¿Sí? Traer los flujos de caja de acá, que son proyectados, los traemos al presente y vemos si tenemos pérdida, ganancia, y si es considerable, obviamente. Porque si yo hago un proyecto de 5 años para ganar 5 UFs, me la pienso. O sea, digo, no sé. Tendría que ser como amor al arte. Pero como estamos hablando financieramente, no dejamos esa variable de ladito. Así que este es el sentido que tenemos con el VAN. Cuando el profe lo vea el día viernes, porque tengo claro yo, o tengo entendido de que lo vieron el viernes por lo menos, quizás el cálculo solamente, pero lo vieron. Por lo tanto, puede que el profe lo pase de nuevo. Entonces ahí ustedes saquen el jugo al profe y pregúntenle. Tírenle preguntas nomás, tírenle preguntas, diciéndole, profe, ¿qué significa este van y qué significa este monto? ¿Y qué pasa en el caso contrario? ¿Y qué pasa si me da 0 o me da 1? Entonces saquen la información al profe, saquen el jugo nomás, pregúntenle, si el profe hay que preguntarle. El profe siempre te va a responder, pero uno tiene que preguntarle, tiene que presionar al profe y preguntarle. Así como el mismo profe nos presiona a nosotros en su momento, cuando uno hace pregunta, cuando va súper rápido en las clases, uno a sí mismo tiene que responderle al profe. Preguntando, preguntando, preguntando. Entonces, ahí pregúntale al profe, ¿qué pasa si me da positivo? ¿Qué pasa si me da negativo? ¿Y qué pasa si me da positivo, pero es un monto no tan considerable? ¿Con qué lo comparo? Entonces, ahí ustedes van a sacar más información y van a tener variables claras de dónde sacar la información. Al momento de hacer una prueba en la sala 1 y 2, que dicho sea de paso, la sala 1 y 2 va a ser como a fines de julio, así que tiene harto tiempo para pasar el profe materia. Así que sáquenle el jugo al profe, pregúntele nomás, no tengan miedo de preguntar aquí, si esto siempre se pregunta, equivóquense aquí. En la prueba va a ser horrible equivocarse, pero en las clases da lo mismo. Así que esos chiquillos, si tienen alguna duda ahora, me preguntan solamente. Por mi parte, ninguna. No, vale. No, ¿Christopher, nada. tú estás bien? Vale. Ya chicos, entonces quedamos hasta aquí. Nos vemos el próximo lunes. Así que estén muy bien. Cualquier cosita ustedes ya saben por dónde contactarme. Y eso, así que tengan una buena semana. Igual tú, chao, chao, gracias. Vale, chao, Chao, chao. chao.